Y ya son muchos años en la novela, en la narrativa gráfica. Te ha tocado este boom, te ha tocado esta especie de época dorada que vive el Eh, género, ¿no? sí, en cierta manera sí. Yo creo que siempre hay como altibajos, ¿no? Y es verdad que cuando yo empecé bueno, a interesarme por querer dibujar, que era en los 90, es verdad que era un desierto, ¿no? Prácticamente no había nada, ¿no? Por lo menos en España, y tenías que irte fuera a otros lugares a dibujar, ¿no? Y aún así es verdad que era como a nivel mundial también, ¿no? Era un momento que no había demasiadas cosas, pero es cierto que de unos años a esta parte, desde prácticamente desde el del 2000 a ahora 2000 y algo, ha cambiado mucho, ¿no? Y como tú dices, yo creo que es un gran momento para el mundo del cómic y para lo que podemos entender como novela gráfica, ¿no? Porque yo creo que más que nunca tenemos un público generalista, ¿no? Que antes no teníamos. Creo que durante toda la historia del cómic teníamos un tipo de lector que lo seguimos teniendo, ¿no? Que es el aficionado a los cómics, ¿no? Que es alguien que durante toda su vida ha leído cómics desde pequeño, ha ido enlazando hasta el presente, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos ese público, pero además tenemos un tipo de público generalista, ¿no? Que quizás nunca ha leído Tintín o nunca ha leído Spider-Man, pero que empieza a encontrar, sobre todo gracias a la novela gráfica, temas que le interesan, ¿no? Entonces va picoteando de unos a otros sin considerarse un gran aficionado al mundo del cómic, ¿no? Y eso yo creo que nos ha abierto muchísimo a nuevos lectores. Y la verdad es que sí, que para mí ha coincidido este nuevo boom de la novela gráfica bueno, con mi época profesional, digamos, y la verdad es que no me puedo quejar para nada. ¿En qué momento tú decides, eras el típico niño que le gustaba dibujar, que veía Sí, aptitudes, que en lugar de apuntes de matemáticas dibujaba? ¿Qué hacía? sí. Bueno, la verdad es que es cierto que eso es un clásico, ¿eh? Pero no solamente pasa en el mundo del cómic. Hablando con amigos músicos, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Se ve que la mayoría de nosotros no somos buenos estudiantes, por lo menos en primaria, ¿no? En la infancia, ¿no? Nos aburre y nos pasamos el día dibujando o componiendo o lo que sea. Y sí, en mi caso, pues bueno, siempre me ha gustado dibujar. Me ha gustado dibujar y contar historias. Me hubiese gustado también haber hecho animación. Para mí, gente como Walt Disney, por ejemplo, era como mi ídolo infantil, pero es verdad que para la animación, por lo menos cuando yo era un niño, que hablamos de los 70, claro, eso no estaba al alcance de cualquiera, el hacer animación, ¿no? Necesitabas unos ciertos medios. Así que lo más, digamos, lo más accesible a cualquier niño que quisiese contar historias y que le gustase dibujar, lógicamente eran los cómics. Entonces, pues bueno, me he pasado mi infancia dibujando cómics para mis hermanos, para los amigos, las cosas que me gustaban, una película que me gustaba, cualquier cosa que me gustaba, me hacía mi propia versión. Pero es verdad que de ahí a luego ser profesional hubo un largo y bueno, y el camino no fue recto, porque bueno, mis padres no veían con buenos ojos eso de que yo me dedicase a algo artístico. Entonces, durante mucho tiempo, pues bueno, estudié eh, algo que no tenía nada que ver con el mundo del dibujo. Y luego más tarde sí que, bueno, retomé un poco el tema y estudié diseño gráfico. O sea, yo soy diseñador y empecé a trabajar en publicidad. Y durante 20 años mi profesión y la forma de ganarme el dinero era la ilustración publicitaria. Tenía amigos que se dedicaban a los cómics, como decía antes, en los 90, y bueno, y todos ellos lo pasaban muy mal, no podían dedicarse a ello. Y sin embargo, yo veía que con la publicidad, pues bueno, ganaba mucho dinero, porque además los 80 y los 90 en el mundo de la publicidad, pues bueno, fueron como casi una época dorada, ¿no? Cuando yo decidí que quería volver, bueno, que quería volver, ¿no? Que quería empezar a dibujar cómics después de mis fanzines y de los dibujos de mi infancia, me di cuenta que la única revista que quedaba en la que me hubiese gustado publicar era El Víbora, que era una revista underground, pero allí dibujaba gente como, bueno, pues como Liberatore, como Shelton, como Cram, autores españoles como Max,
Gallardo, digamos que todo lo mejor de España y de fuera de España estaba publicando en esa revista y yo no tenía nada para poder empezar ahí. Pero esta revista, bueno, esta editorial, que era La Cúpula, tenía otra revista también. Allí sí que buscaban dibujantes. Esta revista se llamaba El Kiss Comics y era una revista pornográfica. Entonces, bueno, mis inicios en el mundo del cómic fue la pornografía, ¿no? Empecé trabajando en esta revista. ¿En qué momento empiezas a ver del cómic a lo que es propiamente la novela, con otro tipo de narrativas? No sé qué tanto, por ejemplo, te habrá influido conocer El Eternauta o Maus, este tipo de obras más ambiciosas que te llevan a pasar del cómic a una novela, a lo que ya es propiamente un género como novela gráfica. Pues yo creo que serían sobre todo, lógicamente, Maus me abrió los ojos. Eh, Quizás el primero que me abre los ojos de lo que realmente es el cómic, quizás sería Carlos Jiménez y Paracuellos. Hasta ese momento, hablamos que yo, bueno, esto es anterior a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo tendría, no sé, pues 14 años o por ahí, ¿no? Y todo lo que había leído eran superhéroes o eran aventuras tipo Tintín y demás, ¿no? Y sin embargo, bueno, cuando lees Paracuellos, dices, joder, esto también puede ser un cómic, ¿no? O sea, no son personajes heroicos o grandes aventuras en las que se tiene que salvar el mundo o lo que sea, ¿no? Sino que el cómic también puede hablar de pequeñas cosas, ¿no? O de emociones sobre todo, ¿no? Y estar como mucho más unido a la realidad, ¿no? Y para mí Carlos Jiménez en ese momento fue toda una revolución. Pero cuando yo empiezo a dibujar, lo que digamos, lo que sí que me guía a decir, jo, esto es lo que me gustaría hacer. Justamente eran las cosas que en aquel momento estaba publicando esta editorial, La Cúpula, que en ese momento estaba publicando autores pues como Jason Lutes, que había publicado Juego de Manos, Mazzucchelli, sobre todo, ¿no? que había publicado la trilogía, La Ciudad de Cristal, ¿no? La adaptación de una de las novelas de Paul Auster. Uh-huh. Sobre todo, yo creo que esas dos obras fueron las que en un principio me abrieron los ojos, ¿no? De lo que era la novela gráfica y de lo que me gustaría hacer, ¿no? Para mí fue un cambio importante esas dos obras. Luego, por supuesto, ya empecé a conocer a otros autores que también me impactaron mucho, ¿no? Como Jaime Hernández, por ejemplo, ¿no? El autor de origen mexicano, ¿no? Que vive en Los Ángeles, ¿no? Tanto él como su hermano Beto también fueron una influencia muy grande, ¿no? Y después, pues bueno, ya otros autores franceses también, como pues, Larcenet o como Satrapi, pero en especial yo creo que serían esos tres, serían Jason Lutes, Mazzucchelli con La Ciudad de Cristal y bueno, y Beto y Jaime Hernández. Has construido un universo que, como bien dices, pues llevarla el cómic a otros. Se pueden hablar de otras cosas y no necesariamente de humor, no necesariamente de superhéroes, sino llevarlo a cuestiones más humanas, más costumbristas. Sí, claro, yo creo que aquí se unen dos cosas, ¿no? Por un lado, el formato, ¿no? Fíjate lo primero así, bueno, se podría decir que el Juego Louvre o el Faro ya eran novela gráfica y ya iban un poco en el sentido pues, de estas obras y estos autores de los que hablábamos antes, ¿no? Un concepto más de una novela, ¿no? En cuanto al formato. Pero es verdad que en aquel momento todavía no era algo por lo que se pudiese apostar, ¿no? Cuando yo empecé a dibujar, pues lógicamente en España no podías vivir de ello. Yo había publicado, pues eso, el Faro o el Juego Louvre y, bueno, no habían tenido ninguna repercusión y yo quería dejar la publicidad y dedicarme al mundo del cómic. Entonces me fui como muchísimos autores, me fui a Francia, ¿no? Y cuando hablabas con los editores franceses,
te decían el concepto de lo que tenía que ser un cómic, ¿no? Y lo que tenía que funcionar, ¿no? Pues un personaje icónico, historias de género, incluso una especie de patrón de lo que debía ser una página de cómic, de poner, pues en cada página de cómic tiene que haber un plano general, un plano detalle de la cara del personaje, un no sé qué, ¿no? Y en el mundo de los superhéroes también, ¿no? Había como una especie de canon, que ahora lo piensas y dices, es absurdo, ¿no? O sea, dependerá de lo que quiera contar y de la historia que sea, utilizaré esos recursos o no, ¿no? Pero ellos lo tenían como un patrón, ¿no? De lo que tenía que ser una página cuando abrías un cómic, tenía que ser siempre eso, ¿no? Y oh, joder, ya lo veías, lo abrías y enseguida te podía enganchar, ¿no? Ese aspecto visual. Entonces cuando yo empecé era un poco, estas eran las cosas que se podían publicar, ¿no? Pero es verdad que dentro de lo que empezaba a ser la novela gráfica, era un terreno en el que tú podías salirte de estas normas, ¿no? Y contar otro tipo de historias que en esa industria de toda la vida no encajaban por el formato y no encajaban porque los editores realmente no lo entendían, ¿no? Yo Arrugas lo publiqué en Francia con Delcourt y el editor, bueno, en un principio le encajó la historia porque tenían un sello pues que era de novela gráfica, ¿no? Acababan de inaugurar este sello pues para unirse con estas editoriales independientes que estaban surgiendo, que hacían novela gráfica. Entonces las grandes editoriales también pensaron que ahí había un camino. Entonces Arrugas les encajaba perfectamente y bueno, y me lo publicaron. Pero cuando terminé Arrugas, el editor me dijo, bueno, ¿ahora qué quieres hacer? Entonces le dije que quería seguir haciendo cosas en ese plan. Y él me decía, no, pero es que esto no es negocio ni para ti ni para nosotros. O sea, el negocio del cómic son las series. Tú haz un número 1 que funcione y haremos un número 2, un número 3 y puede que la serie sea abierta. Y si funciona muy bien, haremos merchandising. Esto es el negocio del cómic, ¿no? Lo de la novela gráfica no es ningún negocio, ¿no? Entonces, este era un poco digamos que el planteamiento sobre todo, ¿no? De las grandes editoriales y de la industria. Pero luego te dabas cuenta de que, bueno, de que en ese formato podías contar cosas que no podías contar de otra manera, ¿no? La novela gráfica te permitía una libertad, ¿no? Para mí la novela gráfica, más que otra cosa, es la libertad del autor, ¿no? De elegir el tipo de formato, el estilo y con eso va incluido el tema que puedes tratar. Arrugas o los surcos del azar, por ejemplo, hubiesen sido muy diferentes si hubiese tenido que ceder al formato que hablábamos antes, ¿no? De la industria del cómic, sobre todo en Francia. Entonces, pues bueno, en la novela gráfica para mí ha sido la oportunidad de poder desarrollar las historias que me apetecía contar, ¿no? Y finalmente he tenido la suerte de que puedo hacer o puedo vivir de hacer los cómics que me apetece hacer. Y para mí el elegir un tema o elegir otro lo hago porque me llevan a una reflexión, ¿no? Como autor pienso que un cómic tiene que ser una especie de viaje en el que tengo que crecer como autor y como persona. También a través de tus libros, de memorias de un hombre en pijama, confesiones de un hombre en pijama, e incluso de la más reciente, pues se filtra también en una búsqueda por tu lugar en el mundo, ¿no? O sea, son cuestiones Sí, muy personales y creo que has encontrado ahí el escenario para encontrarte a ti mismo. sí, claro, yo creo que en el fondo creamos para eso, ¿no? Para encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? No sé si era Picasso o quien decía que el arte es la manera que tiene el artista para comprender el mundo, ¿no? Imagino que cuando comprendemos el mundo, comprendemos cuál es nuestro lugar en él. Y por eso yo creo que me interesa el tema de la memoria, porque para mí es la forma de encontrar mi propia identidad. Entonces, en obras como, por ejemplo, pues los surcos del azar o el invierno del dibujante, por ejemplo, para saber cuál es mi papel en esta sociedad, ¿no? En España, pues bueno,
para mí es mirar para atrás, ¿no? Y comprender pues ese pasado, tanto como dibujante como parte de una sociedad que ha tenido pues una guerra civil y después una dictadura. Mirar para atrás pues me ayuda a comprender mejor la sociedad en la que vivo y mi papel en ella, ¿no? Y luego, por otro lado, el mirar para atrás a la memoria familiar, pues conocer más sobre mi familia, sobre mi madre o sobre mi padre o ese entorno de mis antepasados, me ayuda también, ¿no? A saber cómo soy, ¿no? Que esa parte de la herencia cultural, ¿no? Que has recibido de todos ellos. Entonces, para mí es la forma que tengo, ¿no? Por eso es lo que hablamos antes, que tengo la suerte de poder elegir contar las historias que me apetece contar, ¿no? Y siempre van, yo creo, que en ese sentido, ¿no? En el intentar buscar temas que me ayuden a comprenderme mejor a mí mismo, ¿no? Que el mí mismo es muy relativo, porque al final pues, el mí mismo puede ser, yo qué sé, la sociedad española, o puede ser las personas en general que han perdido un padre, puede ser cualquiera de estas cosas, ¿no? O sea, es un acto egoísta en el fondo, pero que piensas que es extrapolable a mucha más gente, ¿no? Y que los lectores lo van a encontrar también interesante esa reflexión, ¿no? O van a saber de qué estás hablando. Y ahora, ¿cómo te sientes después de moverte en estas áreas, de regresar a un cómic, al género con Batman? Bueno, ha sido un cambio, me lo he pensado mucho también, porque primero te da miedo, ¿no? Por un lado, el perder a los lectores que tienes, ¿no? Y marearlos y decir, hostia, ¿ahora qué está haciendo, no? Esto de los superhéroes, ¿qué es, no? Y por otro lado, porque aunque sean cómics, pero no deja de ser otro registro muy diferente, ¿no? Y en el que hay gente que, claro, que lleva toda la vida haciendo ese género, ¿no? Con lo cual te preguntas qué le puedes aportar tú a ese género, ¿no? O tu historia, qué sentido tiene dentro del universo de ese personaje, ¿no? Entonces, es verdad que te da mucho vértigo, ¿no? Meterte en una cosa de estas, ¿no? Pero luego, una vez lo aceptas, la verdad es que es divertido. Y me lo he pasado muy bien, porque ha sido un cambio de registro para mí muy importante. Pues en mis cómics, rara es la viñeta en la que aparece un personaje corriendo o en acción, ¿no? Con lo cual era la persona menos adecuada para hacer un Batman, ¿no? Entonces, lo que hice finalmente fue llevármelo a mi terreno, quedarme más con Bruce, con Bruce Wayne que con Batman, ¿no? Y hablar del personaje en sí, ¿no? Y sobre todo de algo que en un principio en DC no entendieron muy bien, ¿no? Y era qué pasaba si a Bruce le quitabas el traje de Batman, ¿no? Y lo enviabas de vacaciones a un resort, ¿no? ¿Qué pasaba con Bruce? ¿Sería capaz? ¿No sería capaz? ¿Cómo se comportaría, no? Entonces, pues bueno, es una historia en la que no hay nada de acción, ¿no? Es Bruce de vacaciones, tal cual, ¿no? Entonces, claro, los de DC en un principio no entendieron muy bien esa historia, ¿no? Es cierto que luego, pues bueno, cuando empezaron a ver los bocetos y demás, entraron en el juego y estaban encantados con la historia, ¿no? Pero en un principio, la verdad es que fue para ellos como y para mí también, ¿no? El cambio de registro, y para ellos también el que fuese una historia, sobre todo de Bruce Wayne y no de Batman. ¿Has tenido que hacer concesiones para ese proyecto, Paco? Sí, finalmente sí, pero es verdad que como, claro, digamos que no es mi trabajo habitual, aceptas, ¿no? Y te parece todo este juego te parece divertido, ¿no? Y empiezas a entender, claro, muchas cosas, ¿no? Claro, yo tengo una libertad absoluta cuando trabajo con mis cómics, ¿no? Tengo unos editores detrás, pero que siempre me apoyan. O sea, yo soy un autor, creo que como casi todos, ¿no? Como muy inseguro, y siempre estás dudando de lo que estás haciendo, y mis editores, con ellos comparto muchas dudas, pero siempre ellos me siguen, ¿no? Decir, bueno, pues lo que tú quieras, ¿no? Nosotros pensamos pues que esta parte de la historia igual no se entiende o esto, pero vamos, simplemente son opiniones como si se las estuviese pidiendo a algún amigo, lo que sea, ¿no? Y esa es mi relación
con los editores, ¿no? Entonces, de repente, un editor que te exige y en lugar de proponerte, claro, no estoy muy acostumbrado a eso, ¿no? Pero cuando lo aceptas con todas las condiciones, ¿no? Y de todo aprendes y te parece divertido, ¿no? Y como te decía, empiezas a entender pues lo que son los superhéroes, ¿no? Que es algo, es un juguete valioso, ¿no? Batman es un juguete que te dejan, tú lo usas durante un rato, juegas con él, pero luego se lo tienes que devolver en perfecto estado, ¿no? No puedes romper nada ni haberlo hecho hacer nada que a ellos no les guste, ¿no? Entonces empiezas a entender, ¿no? Y a entender también de que, bueno, de que el público de los superhéroes en su mayoría es un público amplio, ¿no? Y familiar o adolescente o en muchos casos infantil, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque haya adultos como nosotros que lo leen, pero está abierto a un público muy amplio de todas las edades y sobre todo sus editores, pues bueno, tienen una moral a veces pues al resto que no somos norteamericanos a veces nos choca un poco, pero también es verdad que si aceptas, ¿no? Y ha sido, bueno, ha sido curiosa, ¿no? Esta forma de trabajar. ¿Te inspira la pandemia para trabajarla o no? No, no, me han pedido algunas historias sobre la pandemia, pero la verdad es que no. No, no es algo que. Yo creo que por lo menos, yo creo que necesitas una cierta perspectiva, ¿no? Ahora lo tenemos demasiado cercano, ¿no? Y creo que necesitamos un poco el paso del tiempo para verla con más perspectiva y poder analizarla de verdad, ¿no? Todo lo que ha supuesto. Y también porque todo cambia tan rápido que seguramente si hubiese hecho una historia pues con el confinamiento de hace un año, pues ahora estaría totalmente obsoleto, ¿no? Porque han venido después muchísimas otras cosas también igual de bestias, ¿no? Como lo fue el confinamiento, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos un poco de tiempo, ¿no? Para verlo con perspectiva.